Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Parecen que las semanas después de Major como que baja un poquito la actividad, la información, las noticias y demás, pero no crean. No ha sido el caso por lo menos de esta semana, que empezaba ya muy calentita con la previa del US Open. Hemos tenido también mucha información pues alrededor de Live Golf que le vamos a contar. Tenemos la final de The Game el fin de semana, el Soudal Open con mucha participación española. En Marruecos hay doble cita del Champions y de las chicas. Tenemos cita también hoy con Gonzalo Fernández Castaño, que nos va a contar una cosa muy interesante que va a suceder en España en muy pocas semanas, torneo de la PGA de España en Ciudad Real, en fin, que tenemos un montón de cosas. ¡Empezamos! Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 21 de mayo. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y por si no se había dicho, que yo creo que sí, de una manera u otra, qué bonito es meter la U delante de la palabra con O, ¿verdad? Sí, es bonito y además no es fácil. O sea, hay que estar preparado. Hay que gustarse. Eso es. Hay que gustarse. De una manera u otra, no sé ni lo que iba a decir, sí, se ha dicho de una manera u otra, pero que podemos confirmar, te pregunto, oficialmente, de una manera absolutamente oficial, que el Scottie Scheffler de 2026 no es el de 2025, o el de 2024, o el de 2023. Podemos afirmarlo sin ningún riesgo de duda. Sin ningún hasta que riesgo. Hasta que gane el Byron Nelson. Con Scottie siempre es así. Hasta que ya te cierre la boquita, que él suele hacerlo, y ya está. Pero ahí estaremos con la boquita abierta para que nos la cierre. De 8 golpes, ¿no? Que o gane de 8 golpes, como el año pasado, ¿no? Más o menos, que es lo que este hombre suele hacer cuando pisa el Byron Nelson. Pues es verdad, vamos a ver, es uno de los focos de atención, sin ninguna duda, ¿no? Lleva una gran temporada Scottie Scheffler, pero como tú muy bien dices, no es la versión de los años anteriores. El problema es que este tío cuando se pone a ganar no para. Entonces vamos a ver qué pasa si empieza, ¿no? Si abre la lata en el Byron Nelson esta semana. Es el sitio idóneo para él, para empezar porque es su casa. Es su casa. Es donde él se encuentra más a gusto, ¿no? Sí, está a puntito, vamos. Está a puntito. Yo creo que la primera ronda del PGA fue muy Scheffler atómico y después, fíjate, normalmente cuando alguien no cumple con las expectativas, sobre todo en el caso de un mega crack, siempre suele ser no suele haber una sola causa, vamos. Creo que en esta ocasión, fíjate, casi se podría decir que hubo una sola causa, ¿no? Lo desgranamos en un reportajito en Ten Golf esta semana, y verdaderamente la cifra es el dato es tan potente que sí, que al final casi tienes que concluir que Scheffler no ganó el PGA, o por lo menos no estuvo justo hasta el final, por esos pads concretamente entre 3 y 5 pies, que es entre 0,9 y 1,5 metros, digamos, ¿no? Es una distancia tan delicada porque hay que ellos, ¿no? Ellos, los megajugones, los profesionales de primer nivel. Es una distancia delicada, decía, porque ellos tienen que meterlos todos o prácticamente todos, ¿no? Pero es una distancia fallable, ¿no? Donde uno puede fallar, ¿no? Y de hecho es una distancia tan delicada que el PGA Tour le dedica una estadística concreta. Pads embocados de 3 a 5 pies, ¿no? Ya sabemos que el PGA Tour tiene todo tipo de estadísticas, pero esa en concreto llama la atención, ¿no? Bueno, no, simplemente recordarla, porque creo que es muy interesante, ¿no? Scottie Scheffler, en esa estadística, arroja a día de hoy
un 86,6% de conversión, ¿no? De pads de 3 a 5 pies en el PGA Tour, ¿no? En lo que llevábamos de temporada. Y en este PGA, desde esa distancia, embocó un 46%, ¿no? Es decir, la mitad, ¿no? Y obviamente tuvo muchos pads de ese tipo. Concretamente tuvo 13 a lo largo de todo el torneo. 13 pads desde esas distancias. Que son muchos, no son pocos, ¿eh? Sí, es normal, en ¿no? 72 hoyos. Sobre todo se suele tirar mucho desde esa distancia para salvar pares, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que él también tiró unos cuantos para Verdi y, bueno, de esos 13 que tiró, embocó 6, ¿no? Creo verdaderamente que en un 90% estuvo ahí, ¿no? Estuvo ahí el asunto. Yo creo que lo vimos todos, pues, o sea, te entraba por el ojo, ¿no? O sea, era rápidamente... Sí. Vamos, se le vio frustrado, además, ¿eh? Se le vio que le acabó calentando la situación, como es normal, claro. Sí, que además hubo otras causas. Bueno, pues seguro, porque es verdad que Scheffler no está consiguiendo armar todo su juego tantas rondas como hacía antes, ¿no? Pero sí, esa fue la causa fundamental. Sí. Vamos, y solo hay que o sea, por darle todavía más peso a esa estadística, escuchar, ¿no? Las palabras de David Puig, ¿no? Que decía, bueno, es que es absolutamente increíble, ¿no? Lo de este hombre, ¿no? La cantidad de opciones que se deja, la cantidad de buenos golpes que pega, la cantidad, decía sobre todo David Puig, ¿no? Que creo que define muy bien a Scheffler, ¿no? La cantidad de golpes que pega como hay que pegarlos. O sea, el golpe que toca en cada momento, la cantidad de veces que tú dices, es que ese es el golpe que hay que pegar ahora. El golpe que hay que pegar ahora es a 6 metros de la bandera por la derecha, ¿no? Pongamos un ejemplo. Bueno, pues Scheffler pega ese golpe. A 6 metros, irá a 8, irá a 4 o irá a 7. Pero ese es el golpe que él pega, ¿no? Y bueno, al final, pues lo que acaba sucediendo es que te dejan muchas opciones de birdie o de par y bueno, y pasan esas cosas. Es lo que le pasa a Scheffler. Lo que le está faltando este año, en realidad, es que no consigue o no está consiguiendo juntarlo todo a la vez, todos los días en un torneo. Eso es lo que le está faltando para ganar los torneos, que es verdad que el pad no está muy bien, pero tampoco está muy mal, o sea, no está peor que otros años, pero cuando le está funcionando el pad, pues resulta que no está tan bien en los tiros a green, y entonces eso es lo que hace que no se separe, digamos, del resto, ¿no? Del field, del resto de los jugadores, y al final, pues eso, pues acaba terminando segundo, pero es que ya ven ustedes la diferencia entre quedar segundo o ganar un torneo. Es que es mínima, es que realmente es mínima, ¿no? En fin, yo creo, sinceramente, que cuando gane su primer torneo, igual gana 3 o 4 de los siguientes 12. Sí. Le queda mucha tela por cortar, le quedan 2 majors, entre otras cosas, le queda esa posibilidad increíble que estamos todos esperando del US Open, ¿no? De cerrar ya su Grand Slam career, que me encanta decir career. Bueno, que sería un hito, ¿no? O sea, hay veces que te tiras 25 años esperando que alguien lo cierre. El año pasado lo cerró Rory, este año lo puede cerrar Scheffler. Bueno, pues estamos asistiendo a un momento importante, ¿no? O peculiar, o distinto, ¿no? Especial de la historia del golf. Sí lo cierra, ¿eh? Ya veremos, ¿no? Ya veremos que no es fácil. Bueno, oye, y de lo que hemos dicho, me quedo también con esta parte de David Puig, ¿no? Jugó dos rondas de golf con Scheffler y no le fue nada mal a David Puig, pero tampoco le fue increíblemente bien. Él estaba muy bien colocado de cara al fin de semana en el Aroni Mink. Y te quiero decir que en el balance final todos hubiésemos entendido que David dijera aquello de: no, mira, con Scheffler muy bien, es un chaval muy majo, tal, pero yo bastante tenía con lo mío, ¿no? Sí. Y no. La sensación que nos dejó es que tomó nota, ¿no? Y oye, es muy importante, ¿no? Al final no siempre se juega rondas de Major, con el número 1 del mundo, con este número 1 del mundo, además. Y seguro que aprendió algo que podrá llevar luego al campo. Sin duda, porque Puig es listo y sobre todo es, o sea, tiene ganas de aprender. Es un trabajador nato del golf y está siempre con las orejas tiesas y los ojos bien abiertos para ver qué puede, ¿no? En qué puede mejorar él también, apoyándose también en otros jugadores. Hablabas de que puede cerrar en el US Open el Grand Slam Career.
Scottie Scheffler. Y del US Open quiero hablar yo, David, porque para mí es la gran noticia de la semana, sin ninguna duda, ¿no? Esa previa del US Open que se celebró el lunes, que parece que nos queda ya un poquito atrás, pero que en realidad nos dejó noticias espectaculares, ¿no? Noticias muy buenas para el golf español. La clasificación de 2 jugadores a través de la previa europea no es fácil. Hay muchos años en los que no se mete ningún español, pues que se hayan metido 2, la verdad es que es un pelotazo. En este caso, Ángel Hidalgo y Rocco Repetto, con especial mención a Rocco Repetto. Bueno, mención a los dos. Especial a Rocco Repetto porque debuta, porque será su primer grande, el primer grande de su carrera, y le pilla muy pronto, muy pronto. Es que antes de ayer, como quien dice, Rocco Repetto todavía era amateur, no se había pasado a profesional, ¿no? Hace poco más de un año que se pasó a profesional, y lo rápido que le están yendo las cosas a Rocco Repetto. Y después lo de Ángel Hidalgo y las previas, ¿no? Ha jugado ya 2 British Open, va a jugar este US Open, y en los 3 se ha clasificado por las previas. O sea, tiene un don especial el malagueño para este tipo de cosas, para la previa. Y creo que es una gran cifra. Tener ahora mismo ya a 4 españoles asegurados en el US Open es para estar contentos, ¿eh? Sí, absolutamente. Es que estaba intentando mirar dónde estaba Rocco hace justo un año. O sea, a 21 de mayo. Casi ganando en Santipetri, ¿no, David? Casi ganando en Santipetri. Eso es lo que quería mirar. Pero no consigo. Se me ha atascado aquí lo que es el software. Te ayudo yo. Y el hardware. Challenge de Cádiz 2025, que fue el que ganó Rocco Repetto, y a ver si venimos aquí las fechas. Mira, del 29 de mayo al 1 de junio. Así que... Bueno, pues no ha pasado ni un año, ¿no? O sea, hace menos de un año que estaba todavía, como quien dice, allí, no se sabe dónde, ¿no? Sí, bueno, estaba jugando con una invitación, de hecho, David. O sea, es que no tenía ni tarjeta del Challenge ni nada, ¿no? Y un año después, no llega un año, pues va a jugar su primer grande, ¿no? ¿Pasan o no pasan estas cosas en golf, ¿no? Nos hartamos de decirlo, nos hartamos de recrearnos en este tipo de historietas, pero es que, no digo que pasen muchísimo, pero pasan, ocurren cosas verdaderamente, en general, en el mundo del deporte, ¿no? Y te diría que en golf un poquito más. Es brutal, si lo piensas, Alejandro. Es que es brutal. Es impresionante. No hace ni un año, ¿no? Es impresionante. No hace un año que Rocco estaría haciendo el petate, como quien dice, para irse a jugar en Santipetri. Por supuesto, no entraba en absolutamente ninguna quiniela como posible ganador de ese torneo. Y pim, pam, oye, que me lo he llevado. Toma la casita. ¿Qué es esto? Cambia. Ahí ya cambia su vida absolutamente. Y a partir de ahí, lo más difícil, que es que el tipo siguió sumando puntos, y se ganó la tarjeta del DP World Tour. Verdaderamente es muy bonito, es muy bonita la historia. Sí. Y luego que te hayas ganado una plaza en tu primer grande, ¿no? A través de una previa, en fin. Va a ser... Y además en Sineco Hills, va a debutar. Casi nada. Y en un US Open, que tampoco es lo normal, ¿no? Es verdad, totalmente. David, vamos a seguir hablando luego de la previa del US Open y de todas estas cosas que tenemos encima de la mesa, de las que estamos hablando y de lo que le estamos contando, los torneos de esta semana. Pero antes hay una iniciativa muy chula, ¿eh? Hay una cosa que se ha puesto en marcha y que tiene varios padres. Tenemos a uno de ellos aquí con nosotros en esta bola provisional, lo decíamos en la entradilla. David, ¿a ti qué te suena de Showcase Spain? Pues me suena algo muy chulo que nos va a contar ahora mismo Gonzalo Fernández Castaño. Ya vais a ver, señores oyentes de la bola provisional, lo que se nos viene encima. Sí, porque es sobre todo aprender y saber más cosas y entender sobre el futuro del golf, sobre la gente joven, sobre los niños, sobre todo, David, tú lo dirías mucho mejor que yo, pero niños y niñas permanezcan muy atentos a esta charla con Gonzalo Fernández Castaño, porque es muy interesante, y los padres también. Bueno, Gonzalo. Eso te iba a decir, sobre todo los padres. Exacto. Gonzalo Fernández Castaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en la bola provisional de Ten Golf. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de volver a la bola provisional, aunque no sea para hablar de mi golf. En este caso no es para hablar de mi golf, que casi mejor no hablar de mi golf, porque
no es ni comentable, pero nada, encantado de estar con vosotros para, bueno, pues para contaros un proyecto que yo creo que es muy interesante, como dices tú, ya no solo para niños, sino sobre todo para los padres, que yo que soy padre y entran mis hijos en esas edades ahora ya de adolescencia y empezar a pensar ya en el tema universitario, pues da un poquito de vértigo. Claro. Da un poquito de vértigo, así que hemos tenido una idea de esos diferentes padres. No sé si me gusta mucho lo de tener muchos padres, pero los diferentes padres del proyecto hemos tenido una idea que creo que va a ser exitosa y sobre todo que va a tener buena recepción porque yo creo que esos padres de niños y niñas que quieren o que están pensando la posibilidad de mandar a sus hijos a Estados Unidos, pues a veces se encuentran un poco desamparados y perdidos en ese proceso tan complejo que es el querer mandar a tu hijo a estudiar fuera. Yo desde luego, fíjate, yo me quedé, yo fui Sí, uno de esos es verdad. que estudié carrera, pero estudié carrera en España, porque en esa época pues era pues una cosa como lejana y no sé, ahora todos se van, gracias a Dios, y creo que es buenísimo porque los que verdaderamente quieren dedicarse al golf de alto nivel, pues creo que el futuro está por ahí. Pero igualmente esto no está enfocado tanto al golf de alto nivel, porque como quien dice pues al Pablo Ereño de turno o al Alex del Rey Lo van a van a reclutar, venir ¿verdad? eso es, Claro. vienen a buscarlo. Pero yo creo que lo que no nos damos cuenta es que el golf universitario americano pues tiene muchas ramas y muchas divisiones, ya no solo en la NCAA, sino también en la NAIA, y que hay muchos niños que sin ser necesariamente grandísimos golfistas, pero desde luego tienen un gol suficiente como para poder irse a Estados Unidos y recibir una beca, tal vez no completa, pero bueno, que es una desde luego una posibilidad que está abierta, pero que muchos lamentándolo pues lo desconocen. Claro que no hace falta estar pensando en ser un crack mundial, ¿no? O sea, que es una experiencia de vida también que no es solo para los que van luego a vivir en el PGA Tour y en el DP World Tour, ¿no? Es exactamente eso. Ese es exactamente el enfoque. Y sobre todo, bueno, pues lo que queremos hacer bueno, pues ya vamos a desvelar qué es lo que vamos a hacer exactamente. Sí. Pues vamos a ver qué es el de Showcase Spain. El famoso Gonzalo. de Showcase Spain 2026. Pues serán 3 días a finales de julio, del 28 al 30 de julio, en el Centro Nacional de Golf en Madrid, donde vamos a hacer unas jornadas de formación, tanto para los niños como sobre todo los padres y las familias, padres y madres, Sí. para que bueno, pues conozcan de primera mano pues ese proceso de reclutamiento, esos requisitos, tanto en lo deportivo como en lo académico, para que vayan, para que puedan irse a estudiar fuera. Y además, pues no voy a ser yo el que te lo cuente, sino que van a ser pues coaches, entrenadores americanos de primer nivel. Se va a venir el coach de Arizona State, Sí. que como sabes tiene mucha tradición de jugadores españoles, empezando por Carlota Ciganda, siguiendo por John Ram, David Puig, Alex del Rey, o sea, la lista es interminable. Interminable, totalmente. Empezando por Alejandro Cañizares. Alejandro Cañizares, el primero. Y después a Zahara Muñoz. Correcto. Sí, sí. Pues Matt Thurman de Arizona State estará por aquí. Estará también este nombre todavía, no acabo de aprendérmelo, Armen Kirokasian, que es el de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, más conocida como UCLA. Como UCLA de toda la vida, la Universidad de UCLA de toda la vida, el corte de UCLA de baloncesto, sí, tan famoso. Correcto. Siempre. Y luego tendremos, por supuesto, una coach femenina, como no podía ser de otra forma, que es Giovanna Maimón, que eso yo creo que nos vamos a entender perfectamente porque es mexicana y es la coach de University of Arizona. Así que bueno, pues yo creo que es una oportunidad única para que esas familias vengan, se acerquen, pasemos 3 días juntos. Los niños, por supuesto, o sea, no solo van a ser charlas, vamos a tener, va a haber golf, va a haber competición, va a haber entrenamientos,
Pero, como te digo, yo creo que la parte más interesante es conocer de primera mano pues qué nos tienen que contar esos coaches, y además vamos a traer padres de antiguos alumnos que han pasado ya por ese proceso, vamos a traer jugadores que han pasado por la universidad, jugadores que están actualmente estudiando en Estados Unidos, bueno, pues para que esas familias pues conozcan de primera mano pues lo que es todo ese proceso y esa vida de esos 4 años estudiando fuera. Sí, una cosa muy práctica, ¿no, Gonzalo? O sea, que todos los padres o los chicos que vayan allí, cuando acabe, saben exactamente cuál es el primer paso a hacer o el siguiente paso Exacto. a seguir, ¿no? ¿Y cuándo? Además, porque muchas veces es que no Exacto. sabes si esto es una cosa que tienes que empezar con 12 años, con 13, con 14, con 16, con 17. ¿Sabes? Entonces, yo creo que tener eso muy claro, por ejemplo, una cosa tan sencilla, oye, a partir de mis notas, a partir de cuándo son importantes, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, mi golf, ¿qué tengo que jugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mandarle a ese coach para que se fije en mí? ¿Cuándo lo puedo hacer? Porque además las reglas como sabes, las reglas de la NCAA, que regula todo el tema deportivo universitario, pues son súper estrictas. Entonces es determinados plazos y periodos cuando el coach puede contactar con el alumno y demás. Entonces, para despejar todo ese tipo de dudas y preguntas, pues yo creo que nada mejor que traernos a esos entrenadores y gente que ha pasado ya por ese proceso y que nos lo cuenten, además en un sitio, como que dice, la Casa del Golf, ¿no? En el Centro Nacional de Golf. Claro. Yo creo que van a ser unas jornadas divertidas, van a ser unas jornadas calurosas, porque julio en Madrid pues, obviamente no es plato de buen gusto, pero yo creo que va a merecer la pena. Yo, desde luego, si yo hubiera tenido esta oportunidad, pues cuando me tocó a mí, que era pues el año 96, ya tenía que haber estado empezando a pensar en si me quería ir a Estados Unidos o no, pues desde luego, pues otro gallo Oye, hubiese cantado. Gonzalo, ¿a ti se te cruzó esa idea Sí, en algún momento por la por cabeza, no? supuesto. Pero fíjate, yo en mi época la gente, el raro era el que estudiaba, simplemente el acabar una Sí. carrera, la gente se hacía profesional antes. Y es verdad que los que se iban, que hubo pioneros, pues desde luego nadie volvió jugando mejor. A mí Te lo que echó me para echaba un atrás. poquito para atrás era eso, que los chicos que veía que se iban a jugar, pues dígase Juan Andrés Vizcaya, Óscar Sánchez, Paco de Pablo, había jugadores que uno tenía en el radar en esa época como grandes amateurs, iban a Estados Unidos y cuando volvían no necesariamente volvían con un golf mejorado. Así que bueno, pues en ese momento me tiro para atrás. Es verdad que luego, pues desde que la Federación Española pues ya introdujo a Ricardo Relinque allí en Estados Unidos para un poco pues a ese proceso de colocación en diferentes universidades, en buscar esa universidad que se adapta no solo a tu nivel golfístico, sino también a tu nivel académico, lo que quieras hacer, pues a partir de ahí ese fue un punto de inflexión y desde luego pues con la irrupción de Jon Rahm y el éxito que ha tenido después, pues ahora yo creo que todo el mundo contempla irse a Estados Unidos. Pero como digo, esto no es tanto enfocado en ese Jon Rahm al que viene a buscar. Yo creo que esto va también enfocado a ese jugador que a lo mejor es handicap 2 y piensa que no tiene ese Claro. nivel para ir a lo mejor a Arizona State y seguramente lleve razón. Arizona State a lo mejor no puedes ir, pero seguramente hay una universidad de segunda división o una universidad de la Naya que estará encantado de tenerte. Oye, puedes hacer una carrera en Estados Unidos, a lo mejor no te tienes que dedicar luego profesionalmente al golf, pero oye, vas a volver con una carrera pagada, con una carrera hablando inglés perfectamente y bueno, y podrás dedicarte a lo que quieras. Y la experiencia de vivir en Estados Unidos y estudiar en Estados Unidos, a mí desde luego me parece interesante, bueno, hasta el punto que yo, desde luego, si puedo, me encantaría que mis hijos lo hicieran. Ujú. Sí, porque además, Gonzalo, si luego, una vez allí, rompes en un gran jugador de golf, que también puede ocurrir, ¿eh? Gente que tiene su último desarrollo un poquito más tarde, Bueno, siempre habrá yo creo que posibilidades. Siempre habrá posibilidades. el caso, yo creo que un jugador que ha dado un cambio a mejor en Estados Unidos, pues es el reciente Pablo Ereño, que acaba de ganar en el Challenge Tour. Pablo es un jugador que cuando se fue a UCLA, bueno, no te voy a decir que era un jugador malo, porque no lo era, pero desde luego no era un jugador de primerísimo nivel como es ahora.
Entonces es verdad que Estados Unidos, que no es para todo el mundo, ¿eh? Y eso creo que también la gente lo tiene que entender. Estados Unidos no es para todo el mundo, son muchos los jugadores que se han tenido que volver a mitad porque no les ha gustado y demás, pero yo creo que eso es precisamente porque ese proceso previo no se ha hecho bien y no te has buscado o no se ha encontrado esa universidad que se adapta a lo que tú estabas buscando. Claro. Entonces es por eso que yo creo que un evento como este tiene mucho sentido. Y luego, por supuesto, está ese jugador que no se quiere dedicar profesionalmente al golf y que, oye, bueno, vemos el ejemplo ay, se me ha olvidado ahora mismo el nombre de esta chica que ahora que está trabajando, que se quedan a trabajar de coach, Sí, que se sí, quedan a sí. trabajar en la industria del golf. O sea, lo maravilloso de si te gusta el golf es que la industria del golf es enorme y se pueden hacer mil cosas, no solo jugar al golf profesionalmente. Y desde luego, si hay un país donde se te abren las puertas y tienes posibilidades, es en Estados Unidos. Está claro. Sí, sí, sin ninguna duda. Gonzalo, para los padres que nos estén escuchando, ¿no? Ahora mismo y que de repente han dicho, uy, esto me interesa, me gusta la idea, quiero informarme, quiero saber de qué van digamos, esta formación, ¿no? Estas jornadas de formación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo te puedes apuntar a esta formación? Bueno, pues les vamos a bombardear con información en las próximas semanas. Vosotros sois los primeros, como siempre. Tengo los primeros vamos en la noticia. Qué bonito. Pero sí, mira, pues yo creo que lo mejor es que se metan en nuestra página web, que es performancegolf.golf, que es un dominio que me encanta. Lo de .golf me encanta. No sabía que existía. Sí, ahora existe un dominio que es .golf. Qué bueno. Así que performancegolf.golf, ahí van a encontrar toda la información sobre The Showcase Spain, en lo relativo a fechas, a precios, bueno, todo lo necesario para la inscripción. Y desde luego yo les invito a que vengan, porque ya no es solo por los coaches americanos que vienen, que obviamente son de primerísimo nivel, pero bueno, yo creo que el grupo que hemos formado, bueno, pues liderado por Marta Figueras Dotti, que como sabéis fue la primera, y es así que fue la primera en irse a Estados Unidos a estudiar, Bosco James, de Golf Coaching Academy, Ricardo Relinque, Óscar del Río. Yo creo que tenemos un equipo que desde luego merece la pena y bueno, hemos puesto mucho cariño en este proyecto y yo estoy convencido que va a ser un éxito. Estoy convencido que va a ser un éxito porque son muchos los padres que se te acercan y te preguntan y oye, qué mejor forma que bueno, que nos juntemos todos y sobre todo que te lo cuenten todos estos fueras de serie para que verdaderamente sepas ese proceso que a veces puede ser un poco abrumador, que no lo es tanto si lo haces bien acompañado. Claro. Un auténtico equipazo, pero fíjate, Gonzalo, me parece súper atractivo toda esa parte que has contado de pues el padre de un chico que ya estaba allí, que lo vais a tener y que le van a poder preguntar cualquier tipo de pregunta de intendencia, la más tonta, ¿no? Exacto. El jugador que ya estaba allí, que decir de un jugador que ya ha estado allí, que ha vivido todo el proceso, es que te puede dar una información súper valiosa, ¿no? Sin duda, yo creo que al final eso es como funciona. Si en España lo que mejor funciona es el boca a boca, ¿no? Pues qué mejor que te lo cuente de primera mano alguien que ya lo ha vivido, que lo ha experimentado o que lo está viviendo ahora mismo. Esos padres que ahora mismo tienen a sus hijos en Estados Unidos o ese chico que ahora mismo está estudiando en Estados Unidos y viviéndolo en primera persona. Con lo cual yo creo que yo estoy convencido que va a ser un evento interesante y bueno, yo desde luego como digo, si yo hubiera tenido algo así en mi momento, pues sin duda no lo hubiera dudado ni un momento y quién sabe, pues a lo mejor hoy no estaría hablando aquí con vosotros, estaría estaría hablando con Jaime Díaz de Golf Digest. Vaya mito, Jaime Díaz. Que, oye, Gonzalo, una última pregunta de intendencia para que me pongo en la piel, ¿no? Del que nos esté escuchando. ¿A partir de qué edad aconsejas tú de niños, de hijos, si tienes hijos en casa, a partir de qué edad aconsejas tú de, oye, ir informando ya de estas cosas? Porque habrá gente que diga, bueno, pues en el último año, cuando el año que viene empiece la universidad, pero realmente esto hay que empezarlo mucho antes, ¿no? Mira, es curioso porque de cara a la normativa NCAA,
esto es una cosa abierta para todos, para todas las edades y para todos los hándicaps. O sea, aquí puede venir desde un señor con bigote de 65 años hasta un niño de 9, si lo considera. Pero yo, desde luego, recomiendo que a partir de los 12, 13 años, desde luego ya tienes que empezar a informarte. Es verdad que el proceso como tal de reclutamiento yo creo que no empieza hasta los 15, 16, pero bueno, yo creo que cuanto antes te hagas un dibujo, ¿no? Una foto general de lo que necesitas, pues mejor porque te puedes ir preparando mejor. Entonces yo recomiendo que a partir de los 12, 13 años, pues este ya puede ser un evento interesante, sobre todo de cara a los padres, ¿no? Yo creo que los padres, al final, un niño con 12, 13 años que le demos una charla de lo que necesita y tal, pues a lo mejor se le hace un poco pesada, pero bueno, a lo mejor eso va más enfocado para padres. Claro. Pero igualmente, yo creo que sobre todo el estar ahí, el juntarte con otros niños que tienen las mismas inquietudes y sueños que tú, pues al final va a ser provechoso para todos, seguro. Claro. Bueno, pues ya lo saben, The Showcase Spain, del 28 al 30 de julio. Toda la información en performancegolf.golf. Ahí tienen toda la información de estas jornadas de formación con 3 entrenadores, 3 coaches estadounidenses de primerísimo nivel. Arizona State, Arizona y UCLA. Que tú creías que no ibas a hablar de tu golf, pero que sí, que queremos hablar también de tu golf. Para despedirte, Gonzalo. Pensé que íbamos a hablar de las cualificaciones del US Open, algo divertido. Si yo estoy más en el lado comunicador como vosotros. Nah, tú estás ahí en el esa golf. Vueltecita, esa segunda vueltecita bajo par en el Prat, bueno, supongo que a ti te satisfizo especialmente, ¿no? Y sobre todo pensando en que ahora vas a jugar, antes hablábamos sin micrófono, que tienes un mes tienes unas siguientes semanas aquí, unas próximas semanas muy moviditas con el KLM, con el Open de Italia, que los vas a jugar. Y esa vueltecita bajo par, no sé si te hizo tilín. Hubo destellos por momentos. Pues mira, la verdad es que es curioso, después de 20 años de profesional, oye, ¿te puedes creer que salí tenso y nervioso el jueves ahí en el Estrella Damm? Claro. Es verdad que también, joder, que las cosas como son, me lo había currado. Las últimas semanas había entrenado bastante y le estaba pegando bien a la bola, con lo cual pues tenía expectativas y al final las expectativas pues son complicadas, y el primer día salí un poquito tenso y no jugué bien, unido a que no pateé bien, pues bueno, pues hice 5 más, que fue una vuelta pues decepcionante, sobre todo cuando le has puesto tanta ilusión y horas, ¿no? Pero bueno, el golf es así. Pero es verdad que el segundo día jugué muy bien al golf, obviamente mucho más liberado, sabía que necesitaba una vuelta extraordinaria para pasar. Y podía haber sido una vuelta extraordinaria, lamentándolo mucho, el pad bueno, pues no me lo permitió, pero igualmente fue me dio ilusión para los torneos que vienen ahora, que como sabes, pues puedo jugar Open de Holanda, Open de Italia, el British Masters en agosto. Entonces tengo un verano desde luego divertido y bueno, de alguna forma, como sabes, quiero seguir compitiendo o manteniéndome activo para llegar al senior con cierto bagaje, ¿no? Es que si ahora mismo, si meto los palos en un armario y lo intento retomar dentro de 4 años, yo creo que iba a ser complicado. Así que sí, David, la verdad es que me fui con cierta ilusión. Obviamente nunca te gusta irte de un torneo un viernes, pero me fui ilusionado y sobre todo me gustó mucho el Prat. ¿Te puedes creer que no había competido nunca en el Prat? Anda. Y me gustó, sí, me perdí el Open del 2011, me lo perdí por lesión, y el del 2015 estaba en Estados Unidos intentando mantener la tarjeta. Qué curioso. Ahí, con uñas y dientes, pero entonces los 2 torneos que se habían jugado ahí no pude, y me gustó muchísimo el Prat, lo pasé fenomenal. Además llevé a Eduardo de la Riva en la bolsa y bueno, pues ha sido una semana divertida y muy agradecido sobre todo a Estrella Damm por haberme invitado. He de decir que el jueves, según iba por el campo, iba un poco cabizbajo pensando, joder, yo no sé si le he cagado pidiendo una invitación, y habiendo privado, pues eso, había visto que Joseba Torres se había quedado primer reserva ahí de tal, y digo, joder, yo le estoy quitando el puesto a Joseba. Digo, tiene esto sentido, pero bueno, después de la jornada del viernes, pues ya no escoció tanto. Bueno, tiene todo el sentido que nos acabas de contar. Es que al final, si te dan una invitación es por algo. O sea, te quiero decir que te lo has ganado.
antes en el campo, ¿no? Yo siempre lo he visto más o menos así. Hay casos que son un poco más peliagudos, pero el tuyo desde luego no. Y nada, el lío en el que te puedes meter, hijo mío, porque como se te ocurra hacerlo medianamente bien en un KLM o en un Open de Italia, a lo mejor dices, ¿qué pasa? Que a lo mejor no hay que esperar al Obviamente, no sabéis, he hecho muchísimo de menos la competición, las cosas como son. O sea, sí, pero pondría mucho tu vida patas arriba otra vez, ¿eh? Bueno, sería un absoluto desbarajuste, pero un desbarajuste bueno, ¿eh? Las cosas como son. Vale. Y el que yo creo, el que ha competido y el que se ha dedicado a competir, joder, cuesta mucho ver los toros desde la barrera. Y me hierve la sangre cuando estas veces que he ido, por ejemplo, estos últimos Open de España, que he ido pues, a modo de espectador o haciendo cosas con gol sin etiquetas o de entrenador cuando iba con Luis, ¿no? Y el verlo desde fuera, escuece. Así que ha sido bonito volver a formar parte. Es verdad que ahora llego y la mitad del film no lo conozco, son todo casas conocidas, no conozco a la mitad de Cádiz, no conozco a la mitad de jugadores, pero en cambio a la otra mitad que sí conozco y con la que he convivido mucho y el volver a ver caras conocidas y buenos amigos, pues la verdad es que también es muy satisfactorio. Así que ha sido una semana muy bonita la de a Juraj Premlal lo conocías perfectamente, eso sí, ¿no? Premlam de toda la vida, de los Premlam de toda la vida, vivían en Chamberí de siempre. Vaya por recital favor. de golf nos dio el bueno de... Qué barbaridad. El bueno de Premlam. Qué burrada. A mí me dicen que si tu primera victoria va a ser por 14 golpes, me hubiera dado un ataque de risa. Qué bueno. Oye, por cierto, que no va de farol Gonzalo Fernández Castaño, ¿eh? Que nada más colgar el teléfono en esta entrevista se va a entrenar. O sea, que está en ello. Llevo 3 días recorriendo España con diferentes cosas, pero hoy me voy a entregar a mi golf por completo. Así que hoy además hace un día buenísimo. Va a hacer un poquito de calor, pero bueno, me encremaré y listo. Muy bien, bueno, pues que recuperes o que mantengas esa sensación de ese viernes en el Prat. Es lo que te deseamos, de decir, coño, pero si aquí estoy, que estoy jugando bajo par y mirándole de frente a quien sea en esta jornada de hoy, ¿no? Que te dure esa sensación. Ojalá. Oye, señores, ha sido un auténtico placer estar con vosotros otra vez en Bola Provisional, aunque sea para contaros otros proyectos no golfísticos, pero nada, de verdad, gracias por darnos esta plataforma y oye, que sabéis que estáis invitados a The Showcase Spain, que sé que no paráis y que julio es un mes para vosotros complicado porque os vais al British Open y tenéis muchas cosas, pero que si queréis estáis invitados. Apuntado lo tenemos ya aquí en la agenda, del 28 al 30 de julio, claro que sí. Nada, gracias a ti, por supuesto, Gonzalo, como siempre, por contarnos estas cosas tan interesantes y también de tu golf, que también lo seguiremos y seguiremos hablando. Que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bueno, pues magnífica, magnífica esta iniciativa, David. Yo siempre digo lo mismo. En el peor de los casos, te vuelves bilingüe de Estados Unidos. O sea, fíjate, en el peor de los casos, que no te haya ido bien con el golf, que no te hayas echado amigos allí, que no te hayan gustado los estudios, que no... Lo peor que vas a volver es bilingüe, hablando perfectamente inglés. Sí, con una experiencia... Esto no, perdona la pedantería, pero una experiencia vital que te va a acompañar toda la vida, es seguro. Vamos. Sí, es que es así, totalmente. Es así, ¿no? Salir tan joven, abrir los ojos, te abre mucho los ojos, quiero decir, mejor dicho, ¿no? Sí, fíjate, incluso en el otro peor de los casos, tú acudes a estas jornadas de formación y a lo mejor es precisamente en estas jornadas de formación donde finalmente te das cuenta que esto no es para verdad, ti, pero, es verdad. pero te han abierto los ojos quienes saben de esto, ¿no? Entonces, sí, porque a lo mejor lo tienes lado, idealizado, ¿verdad, David? Tú lo tienes idealizado de que claro, esto es que va a ser así, y te dicen, no, pues mira. Claro, o piensas que es otras cosas, o no sabes cuáles son exactamente los requisitos. Bueno, pues a lo mejor, incluso por ese lado, puede ser muy, muy positivo. Estás ahí, pues mira, yo esto siempre lo he pensado, pero no tengo... Y a lo mejor es allí donde lo ves claro, que no. Totalmente, o sea, totalmente. Que incluso por ese lado, ¿no? El saber no ocupa lugar. Ay, mira qué gran refrán español. Qué bonito. El saber no ocupa lugar. Toda la información es buena para tomar decisiones luego en tu vida, que son decisiones importantes, ¿no? Al final, respecto a la formación y al crecimiento, ¿no? Personal de los chicos, ¿no? Así que nada, bueno, pues ahí ya lo saben, lo recordamos. The Showcase
Spain, 28-30 de julio, performancegolf.golf. Fíjense qué chula, la web, performancegolf.golf. Ahí tienen toda la información. Bueno, que estábamos hablando de la previa del US Open, sí. de que nos había ido bien, de que, bueno, había habido una buena... Y que estuvo a punto de irnos todavía mejor, porque la verdad es que cerca se quedaron también Eugenio Chacarra, Sergio García y José Le Ballester en la previa americana, en la de Dallas. O sea, que es que realmente es que hemos estado muy cerca de tener a 5 o 6 españoles. Podría haber sido ya fue un pelotazo y podía haber sido el mega pelotazo. Exacto. Que metes a 6 tipos, a 5 o 6 o 4, ¿no? Y te vuelves loco, ¿eh? Sí, hubiera sido la bomba, vamos. Bueno, y que todavía queda una opción, ¿eh? Todavía queda una opción para clasificarse para el US Open, que es a través del ranking mundial. Es la única que queda. Bueno, a través del ranking mundial o ganando un torneo en el PGA Tour. Pero como nos estamos refiriendo a los golfistas españoles y no tenemos golfistas españoles en el PGA Tour, pues la única vía que nos queda es la del Top 60 mundial el 15 de junio, que es el lunes antes, o el lunes, digamos, de la semana del US Open. El jueves que empieza el US Open, bueno, pues es el lunes previo, el último ranking mundial antes del US Open. Ahí hay que estar en el top 60. ¿Hay alguna opción clara? Pues realmente clara no la hay, pero sí hay opciones. Hay alguna opción aritmética, vamos a decirlo así, y mientras haya posibilidades matemáticas, pues hay que contemplarlas, porque sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de José Le Ballester, sí, que está en un gran momento de forma y que es un jugador que puede ganar en cualquier momento, ¿verdad? Y que puede ganar en cualquier momento. O sea, a ver, José Le básicamente necesita ganar. Y algo más, de hecho, ¿no? Sí. Pero está jugando esta semana en Bélgica, el torneo del DP World Tour. Y luego tiene 2 torneos de Lead donde puede seguir puntuando. Y luego incluso se podría guardar una cuarta carta, que es la del International Series en Marruecos, que es justo la semana antes del US Open, ¿no? Ahí todavía podría seguir sumando. Si le hiciera falta, ¿no? Así que vamos a esperar, porque yo creo que José Le, con esas 4 opciones, luego esto se dice muy rápido, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a ver. Es una posibilidad, es una posibilidad, sí, ahí está, vamos. Sí. Es no difícil. Te digo ya nada, no te digo ya nada, si empieza haciéndolo muy bien esta semana en Bélgica, pues es que ya va cambiando el panorama, ¿no? Porque claro, José Le está ahora mismo el 115 del mundo, pues haciéndolo muy bien en Bélgica igual se te mete en el top 100 y ya empiezas a verlo de otra manera. Bueno, que le pregunten a Michael Lindberg, ¿no? A Mikael Lindberg, que le pregunten, ¿no? Antes de jugar en Turquía, que le decían, oye, si ganas esta semana, igual te metes en el PGA Championship. Pues hubiera dicho, sí, claro, me voy a meter en el PGA Championship. Pues es lo que hizo. Ganó en Turquía su primer torneo en el circuito europeo y se clasificó para el PGA Championship. Así que, evidentemente es difícil, evidentemente lo hacen muy poquitos, pero, oye, como poder suceder, puede que ocurra, ¿no? Así que nada, que es un aliciente más para los próximos torneos que tenemos por delante, tanto el circuito europeo como también los torneos de Leaf Golf, esas citas de Corea y de Valderrama, ¿no? Que tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que, en fin. David, decíamos que se ha hablado... bueno, el US Open es muy interesante, muy importante, esa previa, pero que se ha hablado también mucho de Leaf, ¿no? Bueno, se está hablando mucho de Leaf desde que prácticamente se fue el PIF, abandonó la financiación, el futuro absolutamente incierto. Hay informaciones en Estados Unidos que hablan de que ya hay algunas empresas que se han puesto en contacto con los mandamases, ¿no? De Leaf Golf, pues para mostrar su intención de invertir, ¿no? En este nuevo proyecto, este nuevo circuito que va a salir. Porque esto ya, de hecho, yo creo que no se va a llamar ni Leaf Golf, me parece a mí, ¿no? Yo creo no se va a llamar Leaf Golf. Eso a ver, sobre eso también hay rumores, informaciones que van llegando, a veces contrapuestas, pero sí. Parece ser que no se va a llamar Leaf Golf, además es que no tendría mucho sentido, ¿no? Realmente, ¿no? Ninguno. ¿Y qué podemos aportar, David, así de información que manejamos? Bueno, a ver, más o menos oficial. Hay una cosa muy importante, ¿no? Como es bien sabido, aunque todavía lo tienen que ver estos ojitos, digamos que la temporada 2026 de Leaf Golf está garantizada, al menos así lo dijo el CEO de Leaf Golf, ¿sí? Que siempre se me olvida el nombre. Scott O'Neill. ¿Me lo puse a apuntar? Sí, Scott O'Neill. Sí, Scott O'Neill. No,
Así lo aseguró, ¿no? De todas maneras, insisto, esto habrá que verlo, ¿no? Cuando llegue el mes de julio y demás. Pero bien, bueno, contemos con ello, ¿no? Está asegurada, pero también los jugadores actuales del Leaf necesitan ir sabiendo qué va ocurriendo, ¿no? Necesitan ir planificando su futuro a medio, largo, pero también diría incluso a corto plazo. Sí, ¿no? claro. Porque es que agosto está aquí mismo, ¿eh? O sea, que es el final de la temporada Leaf. Bueno, entonces, lo que sí parece bastante claro es que bastante antes de este final de temporada de Leaf, que es finales de agosto, ya va a haber noticias al respecto. Del nuevo proyecto, ¿no, David? Del nuevo proyecto, ¿no? Sí, del nuevo proyecto. Se está trabajando a lo bestia, y es que es literal, a lo bestia, por ir cerrando, ir armando ese nuevo circuito, esa nueva idea, ese nuevo proyecto, ¿no? Y se espera que para incluso el mes de julio, incluso primera quincena de julio, ya los jugadores de Leaf tengan sobre la mesa como mínimo un esbozo de qué es lo que se va a dar, qué es lo que van a tener, ¿no? Sí. Para 2027, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, y esta es la clave de todo el asunto, y a partir de ahí cada uno de ellos puede ir decidiendo, ¿no? Yo qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Claro. Pues mira, el nuevo proyecto no termina de convencerme. Puede ocurrir, ¿no? Porque además, luego cada caso es cada caso, no todos los jugadores van a pensar de una manera unidireccional, ¿no? Pues cada uno tendrá sus expectativas, o a cada uno le llenará o no le llenará según qué proyecto, ¿no? Es que esto, bueno, me parece que es obvio, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es lo mismo Jon Rahm que Danny Lee. Pues no sé, que Danny Lee, efectivamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esa información, pues ya cada uno irá buscando ver qué hacer con su futuro, ¿no? Y a partir de ahí, si por ejemplo hay jugadores que entienden que ese Leaf Golf, o como se llame nuevo, ya no es para ellos, pues se abrirá otro proceso de negociación, ¿no? De cómo me voy de aquí, ¿no? De cómo nos separamos, ¿no? O qué hacemos, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, ¿se van a filtrar todas esas informaciones que vayan llegando a partir de quizá la primera quincena de julio? A ver, nosotros pensamos que sí, ¿no? Que al final esto se va a saber, ¿no? Lo que no sabemos es si habrá incluso un comunicado oficial. Yo creo que no, explicando cuál es el nuevo gran proyecto. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Al fin y al cabo tampoco hay que esperar tanto, ¿no? O sea, queda menos de poco más de un mes, David. Nada, poco más de un mes. Sí, de hecho, o sea, por las fechas que se manejan, podríamos decir que casi seguro antes del British Open, ¿no? Casi seguro, antes del Open Championship, ya los jugadores van a saber por dónde van a ir los tiros de lo que se va a hacer el año que viene, ¿no? Exactamente, o por lo menos les podrán dar un esbozo, ¿no? Yo no creo que a estas alturas todavía tengan todo cerrado, pero sí podrán ya dar una idea muy clara, ¿no? De, mira, esto va por aquí y faltan estos flecos por cerrar. Claro, ¿no? Quizá, ¿no? Claro, cuántos torneos van a haber, o cuál es la idea del número de torneos en un calendario, qué bolsa de premios van a tener, cómo van a ser las condiciones, si va a ser por equipos o no va a ser por equipos, en fin, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que quedan por dilucidar, ¿no? Sí, sí. Mira, y en este punto también hay que... No es la primera vez que se habla de esto, o que nosotros hablamos de esto, pero sí que hay que seguir contemplando la posibilidad, quizá no tan remota, de que Leaf, o lo que salga de este Leaf, o sea, de lo que era Leaf, termine asociándose, ¿no? Con incluso el DP World Tour. Ajá. Tachán. Cuidado, ¿eh? Porque eso parecía descartado, David. Eso parecía una idea descartada en el momento en el que, oye, pues si ha perdido, ¿no? La financiación, ha perdido el peso. Ahora, ¿qué interés puede tener el circuito europeo, ¿no? En unirse a este nuevo Leaf Golf, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué se pueden ofrecer mutuamente. Bueno, lo que DP World Tour le puede ofrecer está claro, ¿no? Vamos a ver qué le puede ofrecer, ¿no? Este nuevo proyecto. No, la cuestión va en paralelo porque, la cuestión va en paralelo con otra situación, y es la renovación del acuerdo entre el DP World Tour y el PGA Tour. Exacto. ¿no? En este sentido, las voces que nos han llegado últimamente, nadie cierra ninguna puerta, por supuesto que no, pero no está tan clara. No está tan claro que se vaya a renovar
ese acuerdo. Sí, acaba a finales de 2027, David, por aclararlo, exactamente. ¿no? A finales de 2027 y evidentemente ya se está trabajando en la renovación porque esto es peliagudo, esto es complicado, esto no es de un día para otro. Exactamente. Entonces, por ahí van los tiros también, ¿no? Si ese acuerdo de colaboración, que es más que un acuerdo de colaboración, ¿no? No tuviese continuidad, pues se abrirían más las puertas a otro tipo de acuerdos con otros circuitos o con otras ligas, como quieras llamarlo, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, que no está cerrada esa puerta. Que no está cerrada esa puerta. Yo no la cerraría. Vamos a dejarlo en condicional. Estaría bien no cerrarla. No la cerraría. No la cerraría. Claro. Vale, pues... Pero bueno, aquí lo interesante es eso, que en unas cuantas semanas, como quien dice, los jugadores del Leaf van a tener más o menos un esbozo ya de cuál es el nuevo proyecto y van a poder ir tomando decisiones personales. ¿Y yo qué hago con mi vida, no? ¿Hacia dónde me oriento? En fin, y ya ahí las puertas, vamos, que se cuentan con los dedos de una mano, o sea, no tiene más misterio, ¿no? Pues o me enfoco en el DP World Tour, o vamos a ver cómo se puede entrar en el PGA Tour, en fin, y todas las vías que hay que están ahí para cualquier profesional de alto nivel, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muy interesante. La verdad es que van a ser muy interesantes las próximas semanas en el golf mundial y qué va a pasar, porque evidentemente al golf español le interesa especialmente lo que vaya a ocurrir con Leaf Golf, porque tenemos a muchos representantes allí, ¿no? Está Jon Rahm, sin ir más lejos, está Sergio García, está Luis Masabeu, está José Le Ballester y está David Puig, que tenemos a 5 jugadores, ¿no? Que tienen que decidir qué hacen con su vida, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, y en algunos casos, pues evidentemente ese futuro es un poco más peliagudo que en otros, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Hablábamos, David, de, oye, si finalmente el proyecto no convence, ese nuevo proyecto de Leaf Golf no termina de convencer a los jugadores, igual no hay que descartar que el año que viene, en el circuito europeo, en el DP World Tour, en 2027, tengamos a Jon Rahm, a David Puig, a José Le Ballester, incluso a Sergio García o Luis Masabeu, compitiendo con el resto de la absoluta y potente armada que ya tenemos en el circuito europeo. Imagínense lo que puede ser ese DP World Tour en 2027, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Es una posibilidad que está ahí y, desde luego, para el aficionado español yo creo que muy atractiva, ¿no? Sí. Más allá de que también te gustase verlos en Leaf o no, ¿no? O sea, sin meternos ya en esos fangos, para el aficionado español yo creo que el ver a una armada tan potente, pues no sé, tienen algo más que gracia incluso, ¿eh? Totalmente. Y hay gente que ahora mismo estará diciendo, un poco alterada, ¿no? Escuchándonos diciendo, bueno, Jon Rahm irá al PGA Tour. Bueno, ya veremos si Jon Rahm va al PGA Tour y cómo va al PGA Tour y si le abren las puertas al PGA Tour, porque eso no está nada claro. A ver, yo si tuviese que apostar, yo creo que a Jon dentro de un año, venga, vamos a ponernos en mayo de 2027, ¿sí? ¿no? Yo creo que lo veremos en el PGA Tour. Pero eso es lo que yo creo. Esto sí que es barra de bar completamente, ¿eh? Sí. Llámalo... Sí, es lo que yo creo. Intuición. Es tu intuición. Sí. Sí, para eso, ¿qué tendría que ocurrir? Lo primero, pues que a Jon no le convenza el nuevo proyecto, el nuevo Leaf, ¿no? El nuevo Leaf, como se llame. Exacto. Eso tendría que ocurrir en primer lugar. Y segundo, que la PGA Tour, como ya hizo hace unos meses, con él mismo, ¿no? Porque a él se le abrió una puerta hace unos meses, ¿no? A él ya se le ofreció. Bueno, pues que se le vuelva a abrir esa puerta de otra manera, ¿no? Con multón incluido, porque si Bruce Koepka creo que pagó $6 millones, ¿no? De multa. Sí. Pues de ahí no va a bajar, desde luego, de ahí no bajaría. Pero si a mí me preguntases en la barra de un bar, ¿pero y tú dónde crees que va a estar Jon Rahm el año que viene a estas alturas? Pues yo te diría que en el PGA Tour. Claro. Pues ahí está. Esa es una de las posibilidades y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero desde luego
el panorama es incierto, ¿eh? El panorama es incierto de lo que puede pasar el año que viene con Jon Rahm, que al final, oye, no deja de ser el actual referente máximo, ¿no? del golf español, y evidentemente tenemos todos interés en saber dónde va a jugar, ¿no? Y qué es lo que va a jugar, ¿no? Así que nada. Bueno, que ya lo iremos viendo. Que tenemos final de The Game, David. The Game, a la vuelta de la esquina. Este sábado tenemos la final de The Game 2025 en Desert Springs, en Almería, en el resort de Desert Springs, en Almería, un sitio espectacular, un sitio muy diferente a todo, un campo de estos que no se te olvida. Una joya. Exacto, que no se te olvida. Tú lo juegas y dices, sí, me acuerdo, y este hoyo, y este por aquí, claro. No, porque este campo es diferente, ¿no? Un campo tipo Arizona, un campo desértico, en fin, el único campo de Europa de estas características en Desert Springs. Allí vamos a jugar esa final de The Game con todos nuestros finalistas. Vamos a tener de todo, ¿eh? Vamos a tener polo especial para esta final, vamos a tener bolas gracias a Srixon, vamos a tener también el libro de Jon Rahm, regalaremos, vamos a tener un cóctel, allí nos conoceremos todos, va a ser algo muy divertido. Vamos a hacer podcast también desde Desert Spring, un podcast especial el próximo sábado, y bueno, nos conoceremos todos, y a otros que ya les conocemos como si fuesen de la familia, porque hay que ver los máquinas que hay por ahí que son capaces de meterse en esta final todos los años, ¿no? Impresionante. Es impresionante. Con lo difícil que es. Dificilísimo. Bueno, le tienen cogido el tranquillo. Va a haber que darle 2 vueltas, ¿eh? Sí, hay que ponerle palos en la rueda, ¿o qué? Hay que ponerle... Bueno, no lo hizo Augusta Nacional con Tiger Woods. Bueno, pues habrá que ponerle palos en las ruedas a estas máquinas. Venga, pues vamos a pensar ya en cómo dificultar ese The Game para 2027, ¿no? Que, por cierto, que dentro de todos los regalos hay uno muy, muy, muy especial, de Golf Game Book, que también es colaborador, patrocinador de The Game, está siempre ahí con nosotros. Bueno, pues Golf Game Book ha puesto a disposición de la final de The Game un regalo tremendo. Ya lo diremos, ¿eh? Dejamos ahí el cebo, dejamos ahí la incógnita. Se lo haremos conocer a los jugadores el viernes en ese cóctel. Ahí se lo contaremos para que sea una sorpresa hasta el final. Pero ya les digo que va a ser una sorpresa, ¿eh? Que es tremendo. Así que nada, final de The Game, Desert Springs, este sábado. David, Iñaki Emparanza fue el ganador del top 25 del PGA Championship. Así que vete preparando, que Iñaki nos va a reventar en Hato Verde. Pero no acertó el ganador, ¿no? Sí. No acertó el ganador. Bueno, nadie acertó el ganador, pero cuidado, hubo 14 equipos, que no está mal, que pusieron a Ron Ray, ¿eh? 14 equipos. Participaron prácticamente algo más de 200 equipos, ¿eh? Y 14 pusieron a Ron Ray. No son muchos, pero tampoco son pocos, ¿eh? No está mal. En un top 25. No está nada mal, ¿eh? Y el jugador más elegido, ¿sabes quién fue? Jon Rahm. No. A mí también me sorprendió. Yo pensaba que iba a ser Jon Rahm. Bueno, no. Scheffler, ¿no? Scottie Scheffler, sí. Fue Scottie Scheffler, Cameron Young y Rory McIlroy. Y el cuarto, Jon Rahm. Esos fueron los elegidos, ¿sabes? Y del top 25, que a mí estas cosas me hacen mucha gracia, del top 25, ¿sabes a quién no eligió nadie? ¿Y que luego ha quedado dentro del top 25? Luego ha quedado dentro del top 25. ¿Sabes qué nombre no eligió nadie? No. Yelamarahu. Vive Yelamarahu, siente Yelamarahu, la nueva cancioncita que te va a emocionar. Vive Yelamarahu y todos en la playa, vamos a bailar Yelamarahu, por favor. No, ya me hubiera gustado a mí que fuera Yelamarahu, pero no. Matty Smith, que acabó en el top 25 y no lo eligió nadie a Matty Smith, así que ese no sumó. Tiene sentido, ¿eh? Es que es muy complicado elegir a Matty Smith, ¿eh? Sin embargo, a Alex Smalley sí. A Alex Smalley sí que hubo gente sabia, ¿eh? Porque para poner a Smalley en el top 25 hay que ser un sabio de esto y ver que lleva 8 top 25. O sabia o con mucha prisa. También puede ser. Oye, no, jura y perjura Iñaki Emparanza, que ya nos hemos puesto en contacto con él, el ganador, con 66 puntos ha ganado ese top 25. Jura y perjura que hizo el equipo, hizo el top 25 en un minuto.
Eso dice, para que veas. Sí, esto es lo que hay que hacer. Claro, Esto es lo que hay que hacer. es lo que hay que hacer, sí, totalmente. Yo lo hago en un minuto y me va fatal, también lo digo, O sea que ya depende de cada uno, Que, bueno, pues No, nada. pues yo mi cuarto de hora tardo, ¿eh? Sí, ¿no? Que Sí, conste. claro, Sí, claro. sí, sí, Es sí, que hay sí, que sí. dedicarle tiempo. Es que hay que dedicarle para que salga medio qué. Después, oye, puede que te suene a flauta, pero no es fácil, ¿eh? Que bueno, que tenemos también torneo de la PGA de España en Ciudad Real, el cuarto Open de Ciudad Real en Golf Ciudad Real, y que pertenece, por supuesto, al circuito TUMI de la PGA de España, y donde será pues una nueva prueba clasificatoria de los Niner Games, concretamente la tercera. Las dos primeras las ganó Shorkio. La gran pregunta es, ¿será alguien capaz de destronar a Shorkio y ganar en esta tercera prueba? Porque si no, esto se va a parecer a la Fórmula 1, David, que gana siempre el mismo. Esto no puede ser. Se tiene que poner las pilas el resto, ¿eh? Sí, señor. Así que nada, lo veremos. Oye, y lo contaremos, que vamos a estar también en Ciudad Real, vamos a estar con Ten Golf, estaremos allí contándoles lo que vaya pasando este fin de semana. Empieza el torneo el viernes y acaba el domingo. Así que un fin de semana con muchísimo golf, con mucho golf, con golf de Ten Golf, con esa final de The Game, con golf por supuesto en el Soudal, Byron Nelson con Scheffler, el PGA Tour Champions con Jiménez y Olazábal en Marruecos, el Ladies European Tour también en Marruecos, el Challenge, en fin, es que tenemos de todo, Alps tenemos también, en fin, no nos falta de nada. Así que imagínense cómo puede venir ese programa del próximo lunes, ¿no? Cuando volvamos en esta bola provisional normal o habitual. Habrá una especial el sábado, como ya le dijimos, pero volveremos también el lunes con la habitual bola provisional de Ten Golf. Que nos vamos, que ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, y muchísimas gracias, David Durán. Vive el amargo, siénteme el amargo, dame una cancioncita que te va a empatar. Vive el amargo, siénteme el amargo, es la canción de moda del verano tropical. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.